Buenas tardes, amigos del Perú. Gracias por estar presente en esta transmisión de Todo Cambia Noticias a nuestros seguidores, suscriptores y aquellos amigos que se suman a esta transmisión. Decirles que retomamos las transmisiones luego de un pequeño periodo en el que no estuvimos saliendo por motivos de algunas sanciones que nos hicieron llegar a el canal, y obviamente también algunas sanciones que nos pretenden hacer desde la policía del país en el cual nos encontramos, toda vez que en algún momento ustedes saben que quien les habla estuvo en el Vaticano haciendo sentir nuestra voz de protesta y también deben de saber nuestros seguidores que fui controlada en 2 oportunidades por la policía, vamos a llamar controlada, detenida, eh, eh, juntamente con mi esposo, y bueno, eso ha traído algunas consecuencias y obviamente que esto también está detrás de esto, está pues este poder nefasto que hoy tiene la conducción de nuestra patria, el Perú, ¿no? Pero vamos a salir adelante, no nos van a callar, no les tenemos miedo, seguimos nosotros muy firmes en nuestro propósito de hacer saber el punto de vista de diversos compatriotas que están en contra de esta dictadura cívico-militar, que están en contra de Fuerza Popular, la mayor organización terrorista en nuestra patria, el Perú, que a ellos se ha sumado Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y todo lo que eso significa, incluido Perú Libre. Desde Todo Cambia, los peruanos en el exterior decimos no les tenemos miedo, seguimos firmes y moralmente intactos para seguir despertando conciencias y convocando a diversos líderes, a diversos personajes, a diversos protagonistas de la noticia que están desenmascarando y parándole el macho a esta dictadura mafiosa y criminal que el día de hoy ha saltado de sus asientos porque la fiscal de la Nación ha presentado una denuncia ante el Poder Judicial para inhabilitar a Fuerza Popular, a quien le queda duda de que Fuerza Popular es la organización de los últimos 30 años que está coludida con la mafia, el narcotráfico, la criminalidad y que ha sumido en la absoluta crisis moral, política, económica de nuestra patria, el Perú. Creo que a nadie. Aquellos peruanos decentes, conscientes y que tienen memoria, debemos decirle que saludamos esta acción de la fiscal de la Nación, pero ojalá que se llegue a buen puerto. Sabemos de los tentáculos mafiosos y criminales que tiene Fuerza Popular y que esperemos que hoy más que nunca los peruanos debemos estar unidos para enfrentar en todo campo de acción a Fuerza Popular, a Perú Libre, a Alianza para el Progreso, Avanza País, a Podemos y a todos aquellos mafiosos que quieren repetir el plato, quieren seguir en el poder para seguir robando a nuestros compatriotas y seguir vendiendo al Perú, como siempre lo han hecho. Pero vamos a conversar el día de hoy con el ex mayor Omar Roldán, ex mayor del ejército peruano, para conversar quiénes y por qué conspiraron contra Pedro Castillo, quiénes estuvieron involucrados. ¿Qué hay después de la conspiración y de todo aquello que venimos sabiendo en este proceso judicial a don Pedro Castillo? ¿Qué nos espera a los peruanos? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que son preguntas que tenemos que hacerles a aquellos peruanos como el ex mayor del ejército, Omar Roldán, con quien vamos a iniciar el programa del día de hoy en Todo Cambia Noticias. Les pedimos a nuestros seguidores y suscriptores que se suscriban al canal, que compartan esta transmisión y bueno, que le den like al programa. De esta manera, amigos de Todo Cambia, iniciamos el programa del día de hoy, 18 de septiembre del 2025, a 10 de la noche con 9 minutos en Europa, 3 de la tarde con 9 minutos en el Perú.
Es mayor Omar Roldán, bienvenido a Todo Cambia Noticias, este espacio que se emite desde la ciudad de Milano, Italia, para los peruanos que nos encontramos en el extranjero y que estamos haciendo incidencia de cada una de las situaciones por las que está atravesando nuestra patria, el Perú. Le saluda Manuela Bastidas. Señora Manuela, muy buenas tardes, buenas noches por allá. Gracias por la invitación. Si usted me permite presentarme, soy un oficial del ejército en situación de retiro, soy un soldado con bachiller en ciencias militares, tengo cursos de capacitación y perfeccionamiento dentro de la institución, así como también tengo estudios civiles como una maestría en solución de conflictos sociales en una universidad privada acá en el Perú. Actualmente estoy cursando mi segunda carrera profesional, ya estoy a mitad de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Villarreal. Asimismo, integro dos organizaciones importantes acá en el entorno de lo que se refiere al patriotismo en el país. Formo parte de Asprata, que es una asociación para la recuperación de Arica y Tarapacá. Asimismo, formo parte de la Juventud Patriótica Nacional, que es un colectivo muy importante porque abarca a todas las personas que tienen una defensa férrea a la democracia y a la reivindicación del espíritu patriótico en el país. A sus órdenes, señora Manuela. Gracias por lo de señora, Mayor Mar, pero vamos a distender un poco esta conversación. Somos peruanos que estamos comprometidos con nuestra patria, el Perú, para hacer saber lo que está pasando, no de ahora, señores, sino desde hace más de 30 años. Vamos a situarnos en estos últimos 30, 40 años, desde que Fuerza Popular apareció en el escenario político y obviamente ha generado toda esta situación de alto descrédito para la política, de altas componendas entre mafias criminales, de robo descarado, de corrupción, de criminalidad. Eso es Fuerza Popular y todo lo que eso significa. Y qué bien que existan patriotas como el caso de Omar Roldán, que señala que está en dos organizaciones haciendo activismo, eso es bueno, pero que también tienen estudios. Eso también es muy bueno en un momento en el que hay candidatos sin estudios que pretenden ponerse la banda presidencial, ¿no? Entonces, Omar, hazme desde tu mirada de joven patriota, desde tu mirada de ciudadano y de militar sobre todo, ¿cómo ves este escenario actual a nivel político? ¿Qué nos tendrías que decir con toda esta tu experiencia y tu patriotismo, como lo has resaltado en esta primera parte? Sí, mire, nosotros tanto de la Asociación Asprata como de la Asociación Juventud Patriótica Nacional, nosotros hemos podido hacer varios tipos de análisis de la coyuntura que pasa en el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos hecho, señorita Manuela, trabajo de campo bueno, inicialmente lo hicimos dentro de Lima. Hay un grupo trabajando también en provincias, tratando de buscar el problema de toda la situación que pasa en el país, ¿correcto? Entonces, hemos llegado a la siguiente conclusión con estos dos colectivos que estamos trabajando, ¿no? Uno es que hemos llegado a la única conclusión que lo que pasa en el país es que se ha quebrado totalmente el orden constitucional. Por tal razón, o esto tiene, digamos, implica un factor muy importante en el país, que si usted me lo deja explicar en el transcurso de la conversación, que por lo que veo va a ser dinámica, vamos a llegar a la conclusión de que lo que está pasando en el país en estos momentos es que el país está siendo liderado por un grupo o una organización terrorista criminal que ya está enquistado en el poder desde los años 90 y nos tienen a todos en merced a lo que estamos siendo en estos momentos denominado eh,
un Estado fallido con un régimen tirano. Hay que llamar a las cosas y a las personas por su nombre. Cuando dice una organización terrorista y criminal, ¿a quién se refiere? Muy bien. ¿Por qué nosotros nos hemos enfocado en que hablamos de una organización terrorista criminal? Por lo siguiente. A nivel internacional vamos a enfocarnos. Existen tres organizaciones terroristas. ¿Por qué le llamamos organizaciones terroristas? Porque hacen acciones de terror, porque hacen acciones de terrorismo para sus fines, para sus fines individuales o sus fines que siguen ellos, ¿no? Entonces, estas tres organizaciones terroristas las hemos identificado de las tres maneras. Organizaciones terroristas ideológicas, como las que son el Sendero Luminoso, el MRTA, en el caso de Colombia, las FARC, que ellos hacen acciones terroristas para lograr los fines deseados. ¿Cuáles son los fines deseados? O eran los fines deseados de estas organizaciones ideológicas: tomar el poder y refundar el Estado. Existen otra organización terrorista que son las organizaciones terroristas religiosas, que no pasa en el Perú. Normalmente eso se está viendo en el Medio Oriente. Y existe la otra tercera organización terrorista, que son las organizaciones terroristas criminales. Estas organizaciones terroristas criminales hacen acciones de terrorismo, ¿correcto? Porque siembran el terror para sus fines delictivos, como es narcotráfico, minería ilegal, con todos sus tentáculos, que es sicariato, extorsión, corrupción, tráfico de influencias y todo lo que está viendo en estos momentos en el país. Entonces, y acá quiero ser explícito solamente en unos segundos para poderme explicar bien. Ningún país, señorita Manuela, tiene una lucha contra una organización terrorista ideológica por 40 años, como lo que está pasando en el Perú. Acá nos han estado mintiendo con una lucha contra una organización ideológica terrorista como el Sendero Luminoso desde los años 80, 90, y o sea, haciéndonos creer que son unas amenazas para el país, para querer tener el control del Estado y poder hacer una nueva república. Mientras que todos estábamos, digamos, luchando en este conflicto armado interno con Sendero Luminoso en los 80, 90 y hasta ahora seguimos pensando que existen estas amenazas, mientras que todos hemos estado entretenidos en esta lucha que ya no es una amenaza a Sendero Luminoso en el MRTA, por la puerta falsa, a partir de los años 90, entraron las organizaciones terroristas criminales. No sé si hasta ahí me he dejado entender, señorita Manuela. Sí, perfecto, pero yo quiero que me señale qué organizaciones, cuáles son sus siglas, quiénes son las cabezas visibles de estas organizaciones. ¿Por qué no lo dice? Claro. Sí, para continuar entonces, las organizaciones terroristas criminales que ya se han enquistado en el poder usaron vehículos para llegar al control del poder del Estado. ¿Cuáles han sido los vehículos de estas organizaciones terroristas criminales? Todas las organizaciones políticas que están en estos momentos en el poder. Fuerza Popular, Renovación Popular, el partido de Acuña, el partido de Avanza País. Casi 99.9% de los partidos que están en estos momentos en el poder, incluyendo los partidos desde el año 1990 hasta la fecha, son los vehículos de estas organizaciones terroristas criminales. Estas organizaciones políticas están sirviendo de vehículo para que estos criminales lleguen al poder. Y las herramientas de estos criminales son las personas que están en el poder en estos momentos, o quienes intentan el poder. Keiko Fujimori, Dina Boluarte, los congresistas, los regidores, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, etcétera. Entonces, el conjunto, el conjunto de las organizaciones terroristas criminales son los partidos políticos enquistados en el poder con sus representantes. La fuerza invisible son propiamente dichas las organizaciones terroristas que no se notan, las criminales, pero sí se nota o sí es visible las acciones que hacen. ¿Qué acciones hacen estos vehículos a que le denominamos organizaciones políticas y las herramientas que son sus representantes?
¿Qué acciones delictivas hacen que sí es notorio? Actos de delincuencia, actos de narcotráfico, actos de minería ilegal, todos estos delitos ya están en el poder. Y usted lo puede ver todos los días cuando sacan alguna ley, algún proyecto de ley, aprueba proyecto de ley contra la criminalidad, aprueba proyecto de ley amnistiando a militares que han cometido genocidio, han cometido crímenes de Estado, aprueban proyecto de ley en favor de la minería ilegal, hace unos días atrás querían hacer lo mismo con la ley de la AFP. Entonces son un conjunto de actividades legales, entre comillas, que utilizan estas herramientas de estos grupos o organizaciones criminales para sembrar y tener colapsado al país. Por eso que nosotros hemos llegado a la conclusión que lo que pasa en estos momentos en el país es que estamos dentro de un país, un estado fallido, como le dije hace un momento, dentro de un régimen tirano, pues, ¿no? Y eso lo hemos visto, como le dije, señorita, con todo el grupo con quien estamos trabajando en estos momentos, ¿no? Tanto Astrata como la Asociación Juventud Patriótica. Qué bien que tenga la claridad y que se empiece a decir nombres. Es momento de que sin miedo, sin temor, sin que nos tiemble la mano y que seamos, asumamos la responsabilidad de nuestras palabras para identificar a estos criminales, identificar a estos mafiosos que, coludido con otras organizaciones e instituciones, han sembrado terror y son justamente como lo decía, entonces coincidimos, señor Omar Roldán, que son aquellos que cometen actos antidemocráticos y que han minado, valga la redundancia, esta democracia en nuestra patria, el Perú, que con todos sus males, pues es mejor que esta dictadura, que es la segunda vez que está conduciendo Fuerza Popular. En ese orden de ideas, entonces, ¿de qué opinión le merece la denuncia que acaba de plantear la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a esta organización, la que más identifica, la que más se sabe, la que más control tiene, la que más poder tiene y la que más daño ha hecho al Perú, que es Fuerza Popular? ¿Qué opinión le merece la denuncia planteada por Delia Espinosa a Fuerza Popular, señalando que es una de las organizaciones que tiene conductas antidemocráticas? Claro, y mire, y justo siguiendo el correlato de esta entrevista, señorita Manuela, estamos Llámame llegando, Manuela, quitémosle el de señorita para generar mayor confianza, llámame Manuela, te llamo Omar con el respeto del caso, obviamente, pero para hacer una conversación más de confianza, Omar. perfecto, muchas gracias, entonces. Mire, Manuela, pasa lo siguiente, la fiscal Delia Espinosa, que dicho sea de paso, estamos también a horas, porque el día de mañana es muy posible que ya la saquen de la Fiscalía de la Nación y entre un fiscal corrupto, tan igual como la que fue Patricia Patricia Benavides. Benavides, ¿Qué es lo que alias pasa? Lavani. Claro, la Bane. Y es muy posible que ella no va a entrar. Quien va a entrar creo que es Aladino Galvez, tengo entendido por ahí. Pero el tema es que la señora Diana Espinosa, lógicamente, antes de que pase algo con su cargo como fiscal de la Nación, ha tenido que sacar o rescatar digamos, a esta organización criminal, ya sacarla a la luz y que la gente vea que es parte de lo que nosotros siempre hemos sostenido con respecto a la criminalidad. Ahora, ¿por qué? Dentro de los delitos que se le atribuye a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular es el delito de ser o de tener actividades contrarias a lo que se refiere a los principios democráticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Fuerza Popular, con su líder, está en contra de todos los derechos y libertades de nosotros los ciudadanos, contra la justicia, contra la igualdad, contra la participación ciudadana. Todo eso, en resumen cuentas, se llama quiebre del orden constitucional. Entonces, y eso es muy delicado porque si Keiko Fujimori y su partido
está siendo denunciada en estos momentos por la señora Delia Espinosa, quiere decir que de ahí se le va a venir toda una avalancha de todos los delitos habidos y por haber, incluyendo narcotráfico, crímenes de Estado, acciones terroristas, ¿correcto? Manipulación del monopolio de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional subordinados a estos partidos políticos enquistados en el poder, que ya sabemos que son organizaciones terroristas criminales. Así es, yo saludo cuando sin pelos en la lengua llamamos al criminal criminal, al mafioso mafioso, al dictador dictador o a la dictadora dictadora, ¿no? Y bueno, esperemos que llegue a buen puerto esta denuncia, aunque sabemos que los tentáculos del poder que ha armado toda una red, todo un aparato mafioso y criminal estos 30 años, Fuerza Popular, pues mm, copa otros estamentos. Y en ese análisis no podemos dejar de mencionar las Fuerzas Armadas. Malos elementos de las Fuerzas Armadas, porque supongo que hay patriotas y hombres que visten el uniforme militar, que son pues dignos, que merecen llevar este uniforme, que merecen llamarse militares. Pero ¿dónde están que no se les ve? ¿Dónde están que no se les escucha? Refirámonos y cuál es la opinión que tiene de aquellos malos elementos que se arrodillan ante la mafia, la criminalidad, que se arrodillan ante esta organización que tanto daño ha hecho al país y que es en sí el principal terrorista en nuestra patria, el Perú, Fuerza Popular. ¿Qué Es opina que de lo que esos sucede es militares? que claro, los tentáculos que usted dice, Manuela, respecto a la criminalidad enquistada en el poder, ha tocado los cimientos del personal militar, más de los mandos militares, ¿no? Ya vemos desde la carta de sujeción de la época de Fujimori, de los oficiales narcotraficantes que hay en las instituciones armadas, y acá voy a hacer un paréntesis, si usted me lo permite. Mire, nosotros hicimos y tuvimos un trabajo tanto con Asprata como Juventud Patriótica, de lo siguiente. Y lo que le voy a comentar, usted lo debe saber, me imagino, más que yo, pero voy a darle a retomarlo otra vez. El general William Zapata, que ahora es congresista, él estuvo investigado por pertenecer dentro del ejército a un cártel mexicano, el cártel de Sinaloa, perdón, cártel de Tijuana, si no me equivoco, y que en la investigación lo tuvo un oficial de la policía, Hilario Rosales, donde también se estaba involucrada las hermanas Benavides. Entonces, el caso curioso de este personaje, de William Zapata, y le estoy diciendo digamos, la forma más natural posible, es de que en el cuartel, dentro de la instalación militar de la región de Piura, dentro de las instalaciones, se hacían trabajo de narcotráfico con el cártel de Tijuana. La policía investigó, este oficial de la policía lo investigó con todo su equipo, denunciaron, trabajaron. Al final se fue preso. ¿Quién? El policía que investigó. Entonces, este es un ejemplo de cómo la organización criminal ha calado a las altas esferas de la institución. Si hacemos un poco más de historia, podemos nombrar, por ejemplo, entre otras cosas, cuando Alan García viajaba a Uchis en helicóptero con Mantilla, se reunía ahí con los narcotraficantes. Podemos también nombrar cuando Montesino mandaba a su gente, como era el general Marqui Montero, creo que ustedes no lo han escuchado, pero fue muy sonada dentro de la institución, robándose 2 maletas de 4 millones de dólares. Y que el teniente que lo denunció apareció loco y con el cerebro chicoteado. Entonces, esas son cosas que pasan dentro de la institución, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? No es que los militares no quieran reaccionar o tomar acción para solucionar este tema que se llama quiebre de orden constitucional, sino que lo que pasa es que la Constitución ya no la faculta hacerlo.
Y si usted me permite, más o menos hacer el encuadramiento, Manuela, por favor, ¿puedo continuar? Porque es un poquito largo Absolutamente, lo que les voy a adelante. comentar. No, no, Bien, adelante, para que redondees la idea. perfecto. Hasta antes del año 79, hasta antes de la Constitución de 79, los únicos que podían restablecer el orden constitucional en el país eran los militares mediante las juntas militares. Pero ¿qué hacíamos nosotros los militares? Aprovechábamos la coyuntura del quiebre del orden constitucional, entrábamos con un golpe de Estado y nos enquistábamos en el poder por años. Esas acciones debilitaban la democracia, lógicamente, y también era un enemigo perpetuo del político. Entonces, en la Constitución de 79, cuando los constituyentes ven el tema del restablecimiento del orden constitucional, se preguntaron, bueno, los militares tienen la facultad aún de restablecer el orden constitucional. Y por ahí salió, digamos, un aprista, un angelito que dijo, no, ya no. Militar que se levanta en armas, militar que da golpe de Estado, militar que hace rebelión, delito. Y también como estamos con el tema que estamos saliendo de la situación del plan Cóndor, todas estas cosas, entonces a nivel Latinoamérica el militar ya no podría restablecer el orden constitucional. Y un constitucionalista de esta asamblea dijo, pero entonces, ¿quién va a restablecer el orden constitucional cuando se quiebre? Y dijeron, el único que puede restablecer el orden constitucional es el pueblo. Y aplican el artículo 82, que es el artículo del derecho a la insurgencia, que en la Constitución de 93 es el artículo 46. Entonces, si queremos saber quién puede dar solución al problema de restablecimiento del orden constitucional, es la población, es el pueblo. Por eso que siempre hay 3 artículos de esta Constitución que están concatenados para cumplir este objetivo. El artículo 1, el artículo 45 y el artículo 46, ¿no? Más que todo el 45 que le dice que el poder emana del pueblo y el 46 que es el derecho a la insurgencia. Entonces, si queremos ver una posible solución ante lo que pasa en el país, debemos de interpretar un poquito mejor la Constitución y saber que el personal militar ya no está facultado para el restablecimiento del orden constitucional, sino que es el pueblo. Así es. El personal o los militares ya no están facultados porque desde mi mirada, ahora bien cómodo se les ha hecho. Obviamente esta constitución, nacida de un golpe de Estado, producto de un golpe de Estado, pues les ha puesto un corsé para que se arrodillen fácilmente ante el poder de turno. Y si este poder es corrupto, es mafioso, es criminal, elementos militares que no deberían estar en esa institución se acomodan fácilmente como lo venimos viendo. Usted hace mención a estos artículos donde se le da y se señala, porque el papel aguanta todo, se dice que el soberano es quien debería de justamente poner freno a estas tropelías, a estas situaciones de alta crisis, pero cuando el pueblo está desorganizado, cuando el pueblo se le acalla, se le abalea, se le golpea o se le encarcela por salir a protestar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer, Omar Roldán, en un momento en el que tú has hecho mención, sí, al pueblo, al soberano? ¿Qué debemos hacer? Cuando se dio el golpe congresal que depuso a Pedro Castillo Terrones, previa a una conspiración de las Fuerzas Armadas, de los poderes de turno, del poder económico, de los medios de comunicación, toda esta conspiración para no respetar el voto del pueblo, y que ya sabemos lo que pasó a partir del 7 de diciembre, salió el pueblo a las calles y hemos visto la cantidad de muertos que hemos tenido. Hemos visto la cantidad de carpetas fiscales que se les ha abierto a ese pueblo que salió a protestar. Estamos viendo en este momento a los jóvenes que también son parte del pueblo, a los trabajadores que también son parte del pueblo, que empiezan a protestar. ¿Es suficiente salir a protestar? ¿Qué debemos hacer? Miren, tanto en Asprata como en la Juventud Patriótica Nacional, hemos
trabajado y analizado en lo que usted está diciendo, y tanto en la conspiración y en la solución o en la posible solución que se puede dar. Vamos a hablar de la conspiración, si usted me permite, para no ir muy atrás, porque si hablamos de un tema de ruptura y quiebre total de la democracia y el orden constitucional, estaremos hablando, si no nos vamos hasta 1990, nos vamos al 2017, cuando lo sacaron a PPK. Pero vamos a ir exactamente a la conspiración sobre Castillo. Y lo vamos a tocar en puntos solamente con nombres específicos. El 7 de diciembre, o perdón, el día 5 de diciembre, eh, nombran a Bobbio como ministro de Defensa. Bobbio viene del entorno fujimorista y Bobbio bueno, en la época que estaba en actividad, Bobbio era secretario personal de Hermosa Ríos. O sea, él estaba metido en toda la cúpula montesinista en ese momento. Y ese señor fue jefe de gabinete de asesores, nada más y nada menos que el director de inteligencia de Castillo, de José Luis Fernández de la Torre. Entonces, si queremos saber de dónde sale la conspiración de Castillo, quiénes conspiraron con Castillo, ¿por qué no le preguntan a Bobbio? ¿Por qué no le preguntan a José Luis Fernández de la Torre? ¿Por qué no le preguntan a Chimabucuro? ¿Por qué no le preguntan a Aníbal Torres? Que todos tienen un común denominador. Tienen o han pertenecido o han tenido vínculos con toda esta mafia delincuencial criminal en el país. ¿Correcto? Hasta ahora no lo escucho hablar, a nadie le he escuchado hablar dentro de la conspiración cómo se inició. Y si hacemos un poco de memoria, Manuela, solamente vamos a ir días antes de diciembre, del 7 de diciembre, cuando sale José Luis Fernández de la Torre, que era el ex Gini, sale de prisión y empieza él a hacer las denuncias contra Castillo, inclusive amenazándolo a Castillo en prensa abierta. ¿Quién era el asesor principal de este señor? Bobbio. ¿Quién lo puso a Bobbio dentro del Ministerio de Defensa el día 6-5 de diciembre? Aníbal Torres. Cuando la Constitución dice bien claro de que es el Premier quien propone, y a propuesta del Premier, el presidente nombra al ministro. Cuando Bobbio declara en el juicio de Castillo, Bobbio dice que quien lo propuso a él como ministro de Defensa fue Aníbal Torres. Y en ese momento Aníbal Torres no era premier, era asesor del premier. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya dicen las cosas como están hablando ellos mismos, hasta ahora no reaccionamos. Hasta ahora no vemos que sí hubo conspiración contra Castillo. Hace unos meses atrás sacaron una encuesta donde decía si Castillo fue quien dio golpe de Estado o a él le dieron golpe de Estado. Y toda la derecha bruta y achorada y taradita, disculpe usted la palabra, se dieron cuenta que a Castillo le dieron el golpe de Estado. Entonces, ya sabemos de que ha habido conspiración. Y esa conspiración es parte del trabajo de una organización criminal. ¿Correcto? Y esa conspiración más el trabajo de la organización criminal nos ha llevado, y lo voy a seguir repitiendo, al quiebre del orden constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos o qué solución se le puede dar? Nosotros, tanto Asprata como la Juventud Patriótica, Manuela, nos hemos enfocado siempre dentro de lo que es las normas y los principios democráticos. Todos los trabajos que hemos hecho está bajo las normas y principios democráticos y de lo que establecen los órganos o los organismos internacionales, derechos humanos y democracia. Entonces, hemos llegado a sacar o a dar dos posibles soluciones que nosotros le llamamos dos formas de acción, ¿no? Para hacer este trabajo hemos hecho, como le dije hace un momento, voy a hacer un paréntesis, trabajo de campo, hemos empleado lo que algunas personas le llaman FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Hemos empleado los termómetros o los parámetros de los riesgos, como los hiper, todos esos trabajos que se hacen en temas estadísticos, pero lo hemos enfocado en el tema netamente político-social. Entonces, hemos determinado dos posibles soluciones, hasta tres posibles soluciones para salir de este caos y recuperar el orden constitucional en el país. La primera forma de acción es participar en las elecciones. Estamos hablando dentro de los parámetros y normas de principios democráticos. La segunda forma de acción es no participar en las elecciones y anular las elecciones con el pueblo. Y la tercera posible solución es aplicar
mediante los artículos 1, 45 y 46, una mesa de diálogo en un primer momento con la intervención y activación de la Carta Democrática de la Asamblea de la ONU de 1948 y de un representante del Papa, ahora que el Papa tiene vínculos con el Perú, en un segundo momento. Estas tres formas de acción nosotros la hemos propuesto a los diversos grupos y personas y organizaciones que nos están convocando para explicarles estas posibles formas de acción. Ok, empecemos por esta tercera propuesta. Estamos en conversación con Omar Roldán, ex mayor del Ejército y ex miembro de la DINI, ¿verdad? Así es. Usted, usted fue miembro de la DINI. Em, bueno, hemos hablado sobre quiénes y por qué conspiraron. Ya sabemos por qué conspiraron. Ya sabemos, o sea, el título está ahí y las respuestas ustedes la tienen. Conspiraron para capturar el poder, ya que no podían tener a través de elecciones limpias, ¿no? Los que hoy están conduciendo los destinos de nuestra patria, el Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Avanza País y todas estas mafias criminales, mafiosas que están en el poder, pues conspiraron para tener poder. Y desde ahí han modificado, han hecho lo que han querido en el Congreso, han hecho lo que han querido con esa constitución nacida de un golpe de Estado y tienen poder y quieren, pretenden quedarse a través de este proceso de elecciones convocadas para el 2026, porque todo el aparato electoral está a medida de los mafiosos y criminales y pretenden en este proceso de elecciones, desde mi punto de vista, totalmente con claros visos de fraude, es que van a querer continuar quedándose en el poder. ¿Quiénes? Ya lo ha dicho Omar, quienes conspiraron, pero también faltan otros actores. Ahí han estado de cabeza Fuerza Popular, ahí está de cabeza todas estas organizaciones mafiosas. El poder militar, los medios de comunicación y el sector de quienes manejan la economía en nuestra patria, el Perú. O sea, estas organizaciones también que lucran con el hambre del pueblo, ¿no? Omar, has dicho que hay tres posibles soluciones. Esa mesa de diálogo. Yo quiero empezar por ese tema. ¿Quiénes se sentarían en esa mesa de diálogo? Porque hay que convocar sectores, actores políticos, representantes. ¿A quiénes se convocaría y quiénes se sentarían en esa mesa de diálogo? Yo me imagino, y verdad que quiero que tú me respondas. Sí, mire, para empezar esa parte, yo quiero hacer referencia a una situación. Yo trato de simplificar las cosas, mi estimada Manuela. Cuando yo hablo de organizaciones terroristas criminales, me refiero a Fuerza Popular, a Keiko, a Renovación, a los congresistas, a los funcionarios, a las Fuerzas Armadas, al comando de las Fuerzas Armadas que participaron en la conspiración, a los funcionarios que estuvieron con Castillo dentro de la conspiración, que lo traicionaron. Cuando me refiero a lo que es organización terrorista criminal, me refiero a todos ellos. Y ya no los nombro porque sería nombrar y me voy a tirar todo el programa contigo nombrándolos y ya sabemos que son ellos, ¿no? Pero Entonces, ¿sabes qué? Sí, por eso ¿sabes quería... qué? Hay que nombrarlos para que entre en este momento que estamos a Ah, puertas de un proceso de elecciones, hay que nombrarlos. O sea, la mayor terrorista y criminal es Keiko Fujimori. La mayor dictadura y perfecto. la Entonces, líder de este sistema es Dina Boluarte. Los mayores conspiradores, las Fuerzas Armadas, el sector económico, la prensa y todos estos mafiosos criminales de los 130 congresistas que están en el poder y que obviamente responden a un sistema que no da para más. Hay que decirlo, ¿sabes por qué? A la gente hay que, así como ellos de la derecha y estos criminales salen a decirnos todos los días una sarta de mentiras, nosotros también en estos espacios hay que decirlo. Total, todo cambia, está para eso. perfecto. No es mentira, pero es verdad, ¿no? Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Renovación, Dina Boluarte, Moyano, Zapata, Quiabra, William, Montoya, Cueto, y vamos a nombrar a todos, Cerrón,
Cerrón y todo Perú Libre y todas estas organizaciones, todos los que están enquistados en estos momentos en el poder, todos son vehículos y son herramientas de las organizaciones terroristas criminales que son ellos mismos. Todos ellos son una sarta de delincuentes maleantes en código, son unos inservibles, son una pestilencia para la sociedad y han malogrado al país y nos han llevado a un estado fallido con ese gobierno tirano. Estos son los miserables a quien tenemos que sacar. Y por eso yo me estoy enfocando en esto para hacerlo un poquito más didáctico. Miren, para llegar a estas tres conclusiones que le estoy diciendo, de ir a votar, de no ir a votar o de aplicar la mesa de diálogo, primero hemos tenido que identificar tres factores importantes. Identificar el problema, que ya sabemos cuál es el problema. Identificar al enemigo, que ya sabemos quiénes son los enemigos: Fuerza Popular, Renovación, los partidos enquitados en el poder, Cerrón, Moyano, Perú Libre, los generales de la policía, de las Fuerzas Armadas, quienes conspiraron contra Castillo. Ya sabemos quiénes son los enemigos, ya sabemos cuál es el problema. También tenemos que conocernos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué fuerza tenemos nosotros como población para poder revertir esto? Entonces, estos dos colectivos, Asplata y Juventud Patriótica, hemos identificado ya estos tres, el problema, hemos identificado el enemigo y nos estamos identificando nosotros mismos. Por eso que hemos llegado a esa conclusión. Y usted me dice, vamos a empezar de la tercera propuesta, que es aplicar la mesa de diálogo mediante los artículos 1, 45, 46, en un primer momento, y etcétera. ¿Correcto? Miren. Entre los 35 millones de peruanos, por no decir todos, estamos en contra de la constitución fujimorista, ¿correcto? Pero lamentablemente esa constitución fujimorista, apestosa, paria, delincuencial, nos han puesto en estos momentos que en ella o por ella respiramos, comemos, cobramos un sueldo, pagamos los impuestos. O sea, nosotros no respetamos la Constitución, pero lamentablemente estamos viviendo de esa Constitución delincuencial. Entonces tenemos que aceptar de que estamos con esa Constitución en estos momentos que está, digamos, entre comillas, legalizada. Lamentablemente. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos para tumbarnos esta Constitución, que es parte del orden constitucional. Entonces, para tumbarnos esta constitución y tumbarnos a todos estos delincuentes como Fuerza Popular, Keiko, Cerrón y todos esos miserables, tenemos que buscar, como le dije hace un momento, los mecanismos que nos están poniendo ellos, que es esta constitución. O sea, vamos a bailar la música que ellos nos están poniendo, vamos a jugar el juego con la pelota que ellos nos están poniendo para tumbarnos a ellos. ¿Correcto? Acuérdese, Manuela, que ya identificamos identificamos el problema y identificamos el enemigo. Entonces, esa constitución paria, esta constitución delincuencial, tiene 4 artículos importantes para nosotros. El artículo 1, que le habla a usted sobre la dignidad humana, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. El artículo 2, que habla todos los derechos fundamentales de nosotros. El artículo 45, que le dice que el poder emana del pueblo, y el artículo 46, que le dice el derecho a la insurgencia para restablecer el orden constitucional. Entonces, ya nos dieron la herramienta para que nosotros, que somos el pueblo, amparados en el artículo 45, que somos el poder, porque el poder emana del pueblo, aplicar el artículo 46, sacar a los congresistas, sacar a todas estas miserables que están ahí y restablecer el orden constitucional. Ahora, le voy a explicar a grosso modo, porque es una parte, y usted me va a entender que es una parte de una especie de táctica o estrategia que se tiene que trabajar. Y así nomás tampoco no se puede decir. Voy a tratar de simplificarlo en didáctica, por favor. Mire, tenemos que entender que la insurgencia en el Perú no es un delito, como nos han hecho creer. El ser insurgente en el Perú no es ser revolucionario, no es ser senderista, no es tener ideología maoísta, leninista, estas cosas. No, no. El ser insurgente es una persona patriota, que lo que quiere es restablecer el orden constitucional. El insurgente no toma el poder. El insurgente no captura la democracia. El insurgente no emplea armas. No.
El insurgente es una acción violentista sin armas, contra un gobierno usurpador, ¿ya? O un gobierno ilegítimo, o quienes asumen funciones de este, para restablecer el orden constitucional. Ese es el insurgente. Pero muchas personas creemos que ser insurgente es ser o hacer rebelión, que la rebelión, mi estimada Manuela, también es una acción violentista, pero es con armas, contra un gobierno elegido democráticamente y su objetivo no es restablecer el orden constitucional. El que hace rebelión es toma el Estado. Ejemplo de rebelión, Antauro Humala. Antauro Humala hizo un levantamiento violentista con armas contra Toledo, que en ese momento había sido elegido democráticamente, y la misión de Antauro era tomar el poder. Ese es un ejemplo de rebelión. Nosotros no estamos proponiendo hacer una rebelión, nosotros estamos proponiendo hacer una insurgencia. Hasta ahí me dejo entender, Manuela, para continuar. Perfecto, pero yo quiero retomar la otra pregunta para tener algunas ideas claras y aterrizar en el mensaje, Omar. Hemos hablado de quienes conspiraron, los tenemos identificados a los enemigos. Aquí no tenemos temor de decir nuestros enemigos son los que hoy están en el poder. Ya lo hemos señalado con nombre, apellido y a qué organización mafiosa y criminal representan. Son nuestros enemigos, enemigos del pueblo. Eso hay que tenerlo bien claro. Segundo, hemos señalado de que sí es necesario que uno se organice, que el poder esté en el pueblo, pero eso es en el papel, porque en la práctica, señores, nos han avasallado, ellos tienen el control de todas estas instituciones. Concuerdo contigo que hay un rompimiento del quiebre institucional, no hay equilibrio de poderes, todo el poder está concentrado en el Congreso de la República, un Congreso nefasto absolutamente, absolutamente. La marioneta de turno es Dina Boluarte, que ese es un innombrable, no cuenta para nada, se le está acabando sus días y tendrá que ir a parar a una de las cárceles de nuestra patria. Y bueno, has señalado, a mí me ha dejado intrigada, Omar, no va a ser la primera conversación que tengamos, todo cambia, está reactivando sus transmisiones, porque hemos estado suspendidos justamente por este lenguaje confrontacional, sí, pero que queremos llamar a la toma de conciencia, sí, queremos conocer la realidad, sí, ¿no? Entonces nos han suspendido, es cierto, pero no les tenemos miedo, seguimos aquí, haciéndole la lucha desde los peruanos en el exterior a estos mafiosos y criminales. Yo me he preocupado cuando me dices mesa de diálogo. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes nos sentamos a dialogar? Ha señalado, somos 35 millones de peruanos. Ha señalado la insurgencia. Retomemos, en esa mesa de diálogo, ¿vamos a estar sentados los 35 millones de peruanos? ¿Quiénes son esas caras visibles que se sentarían a conversar en nombre del pueblo y con quiénes? Mire, digamos, en la solución o resolución de conflictos sociales, porque esto es un conflicto, ¿correcto? El conflicto se termina cuando aplicas o entras a una mesa de diálogo. Las personas piensan que mesa de diálogo es una mesa de trabajo, ¿correcto? Y no es una mesa de trabajo. ¿Vas a estar sentado con el enemigo? Sí. ¿Por qué? Porque en una pelea necesitas tres personas. Necesitas al enemigo y necesitas al árbitro. Si no, no puedes entrar en una pelea. Esta es pongamos, Compatriota, una ¿te pelea de... sentarías a dialogar con Dinercilia Boluarte Segarra, la asesina del pueblo, con Keiko Fujimori, la jefe de una mafia criminal que ha sumido en la absoluta crisis a nuestra patria, el Perú? ¿Te sentarías a dialogar con Montoya, Rospulgoso? ¿Te eh, sentarías con Mari Carmen Alba, que es una nefasta racista y clasista? pero el tema, señor Manuela, no es sentarnos con ella a dialogar. No es dialogar. La palabra es mesa de diálogo, sí. Como le voy a repetir, en una solución de conflictos sociales se emplea la palabra mesa de diálogo, mesa de acuerdo, mesa de negociación, lo que deseamos emplear. Pero no es que vas a dialogar, no te vas a tomar tu cafecito, vas a comer tu sanguchito con ellos. No, no, no es eso. Es otra cosa muy distinta. ¿Qué cosa se refiere cuando hablan de mesa de diálogo? Mire, en una mesa de diálogo ante un conflicto social, tiene que haber tres actores.
En este caso voy a tratar de especificar el pueblo, los enemigos que son estos delincuentes y los mediadores. Los mediadores van a tener una función importante en la mesa de diálogo. Cuando se activa la mesa de diálogo, ya no hay violencia, Manuela. Si los peruanos vamos a tener miedo porque vamos a aplicar el artículo 46, con la mesa de diálogo se terminó la violencia. Ya no va más muerte, ya no hay violencia, ya no hay gas lacrimógeno, ya no hay nada. No existe. Por principios de la mesa de diálogo en la solución de un conflicto social. Ahora, volviendo a la mesa de diálogo, es una mesa de diálogo, es una mesa donde se sientan tres actores. Los representantes del pueblo, que tienen que estar ahí, ¿quiénes son? Representantes, pues, ¿de quién? De las ollas comunes, un representante de las comunidades nativas, un representante de los pueblos originarios, un representante de transportistas, un representante de cada uno de nosotros. Será, pues, una mesa larga, es el Congreso, se presta para una mesa de diálogo, ¿correcto? Después de la acción de insurgencia hablo, que es otro tema de la primera etapa que le conversé en su momento. Entonces, tienen que estar los otros actores necesariamente, porque usted no puede hacer una mesa de diálogo si no hay enemigo. Usted no puede pelear una pelea de box si no está el otro contendente. Tiene que estar de todas maneras. ¿Quién estará? Estará pues Dina Boluarte, estará el presidente del Poder Judicial, estará el presidente del Congreso. ¿Quién más va a estar ahí? Los jefes de los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas. ¿Quién más estará ahí? Todos los enemigos visiblemente que usted y yo sabemos. Esa señora Keiko, esa no es, bueno, no sé por qué ella debería estar en el mesero, porque ella no está en el poder. Está en el poder, sí, por abajo. Pero cuando nosotros ganemos la mesa de diálogo, todo se termina, Manuela. Por favor, yo creo que entendamos una cosa. No, Es un no, no, poquito, sí, sí, digamos, estamos entendiendo, estamos entendiendo. Justamente para eso me han pedido, Manuela, cálmate, cálmate, sí, respira, Manuela, cálmate. Es que cuando yo, solo imaginarme que me tendría que sentar con esa miserable asesina y sí. estos que han sumido en 30 años en crisis a nuestra patria y que han promovido y que han provocado que miles, millones Ajá. de peruanos estemos fuera de nuestra patria, ¿no? Producto de su nefasto discurso de terrorismo, de crisis económica, de crisis de valores, de falta de una educación adecuada, de una informalidad galopante en el sistema laboral. O sea, miles de peruanos estamos fuera, Omar. Miles. No hay un peruano, pienso yo, que tenga un familiar fuera de nuestra patria. Y eso significa duelo, y eso significa romper redes, y eso significa añoranza por nuestra patria. Y por eso los peruanos en el exterior también nos estamos comprando este pleito, solamente los de Todo Cambia, sino de diversas organizaciones que estamos haciendo incidencia de lo que pasa en nuestra patria del Perú en este momento, que nos duele, nos indigna, nos, nos provoca decir sí lo que pensamos, con mucha energía, con mucho conocimiento, y por eso también los convocamos a ustedes. Es buena la propuesta, Omar. Hay que escuchar todas las propuestas. Ustedes, los seguidores y suscriptores de Todo Cambian, sacarán sus propias conclusiones, tendrán esta mirada que les está haciendo llegar Omar Roldán, ex mayor del ejército, integrante de la DINI y que ha hecho un análisis de lo que está pasando en nuestra patria, quiénes conspiraron contra Pedro Castillo y a qué organizaciones también representa. Ha señalado muy rápidamente Dinos Omar. ¿Por qué deberíamos ir a un proceso de elecciones? Saliendo ya de la mesa de diálogo, esta otra alternativa que dices, ¿crees en este proceso de elecciones con todas las cartas marcadas ya por estas organizaciones mafiosas y criminales que quieren continuar y capturar el poder por más años? ¿Crees tú en ese proceso de elecciones? Claro, mira, para terminar, por favor, unos minutos, el tema de la mesa de diálogo, porque es importante saberlo, Manuela. Mire, las emociones, como la que tiene usted y la tenemos los 35 millones de peruanos, nos arrojan dos cosas muy importantes. ¿Ya? O lo tenemos como fortaleza o lo tenemos como debilidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos que nosotros controlar las emociones. Si no controlamos las emociones, nos puede llevar a un caos. No, es que no es, ¿Correcto? Eso es lo mío importante. no es emocional nomás, lo mío es compromiso, lo mío es vida, es práctica, es Sí. consecuencia de una formación y Nosotros, de decir que no es posible lo que está pasando en nuestra patria del Perú. O sea,
que hayamos llegado a estos límites, discúlpame que te diga, no es una cuestión emotiva, es un compromiso de despertar conciencias, de saber lo que está pasando en nuestra patria y de conciencia social, generar conciencia social a través de estos diálogos con ustedes. Discúlpame. No, no, no te preocupes, porque igual pensamos nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, nosotros tenemos que actuar con principios, con convicción, como tú lo dices, y con la indignación, porque todos estamos indignados por lo que está pasando en el país. Todos estamos indignados con lo que está sucediendo en estos momentos con nuestros compatriotas que mueren, que los matan, que le meten bala, que lo meten preso. Todos estamos indignados con todos. Pero si esa indignación lo aplicamos con las emociones solamente, nos van a llegar a hacer actos de vandalismo y actos delincuenciales y violentos que nos pueden causar acciones negativas. Sin ir muy lejos, lo que ha pasado en Nepal. En Nepal, la indignación de los jóvenes sin ideas los ha llevado a hacer violencia, que han cumplido el objetivo, digamos, en un contexto, pero eso no queremos aplicar acá en el país. Acá en el país queremos aplicar esa indignación que tenemos nosotros con los principios y valores y las convicciones que tú hablas, más las ideas y las estrategias que tenemos para sacar a todas estas basuras y lacras que están ahí. Pero si no tenemos las ideas bien concretas, con la indignación que tenemos, no lo vamos a lograr. Y eso es parte de asumir una mesa de diálogo. Ahora, ¿qué cosa es en sí la mesa de diálogo? Y lo voy a resumir en un ejemplo y después se lo voy a pasar a la realidad. Un ejemplo de la mesa de diálogo es la conciliación. Cuando un matrimonio, el esposo y la esposa se van a divorciar, se van a ir a una conciliación, donde se va a sentar el esposo y la esposa, que son los dos actores, con el conciliador. Esa es una mesa de diálogo, donde se van a sentar dos personas que se odian y se van a poner qué es lo que se negocia y qué es lo que no se negocia. Esa es una mesa de diálogo. Eso plasmado en macro, en una situación política, social en el país, de un conflicto social, se va a emplear, donde nos tenemos que sentar con ellos, sí, pero no voy a sentarme a conversar, como le digo, ni siquiera a tomar café ni a dialogar. Ahí vamos a poner puntos, vamos a poner puntos de negociaciones que no se van a aceptar. Por ejemplo, en ese momento se le va a exigir a Dina Boluarte que renuncie, vaya o no vaya, por eso que mucho tiene que ver los mediadores, mucho tiene que ver la activación de la Carta Democrática, del representante del Papa y de la activación de la Carta de la Asamblea de la ONU, porque esos organismos internacionales nos van a apoyar como mediadores, nos van a apoyar como, si no hay mediadores, no se va a llevar a la mesa de diálogo. Se le tiene que exigir a esa mujer en el acto que renuncie, poner ahí su carta de renuncia a ella, cerrar el Congreso. Esos son acuerdos que no se van a negociar en una mesa de diálogo. Eso es tácito, eso no se negocia. ¿Correcto? Por eso es una mesa de diálogo. Cuando hagamos renunciar a Dina en ese momento, sin violencia, con estrategia, con conocimiento, con profesionales y con el pueblo participando, porque el pueblo va a participar en un tipo de democracia directa que estamos pasando, que se va a pasar en esa mesa de diálogo. O sea, va a ser pura democracia pura. Sobre eso nos hemos enfocado. Es una propuesta que tenemos que nosotros consideramos que es la más viable, pero bueno, esa es parte de la mesa de diálogo. Son propuestas debatibles que el pueblo tiene que escuchar y sacará sus propias conclusiones, digo, pero bueno, Dina Boluarte ya está de salida, con ella no hay que negociar nada. Yo digo, no estoy de acuerdo con las mesas de diálogo con los asesinos del pueblo, con los criminales, con los mafiosos, terroristas, narcotraficantes, particularmente, esa es mi postura, yo no me sentaría a negociar. Si por ahí se diera esa mesa de negociación, ¿sabes qué pediría? Que Keiko Fujimori sea refundida en una cárcel por mafioso y criminal y que nunca más participe por organización política en ninguna contienda electoral. Desaparezca el mapa político. Ese sería el primer punto. Si es que se diese esa mesa de diálogo. Si es que se diese esa mesa de diálogo. Con Dina Boluarte no hay nada que negociar con alguien que ya le espera el cementerio o la cárcel. Nada que Perfecto. negociar con Dina Boluarte. Entonces te das cuenta de que tu propuesta puede entrar a la mesa de diálogo y que no se negocie. Exigimos cárcel para Dina, para Keiko Fujimori y para todos sus secuaces delincuenciales. Eso no se negocia en una mesa de diálogo. Eso es mesa de diálogo.
que el pueblo Sí, exija y que se pero mira, respete esa he hablado en voz alta lo que piense, lo que es, pero tú y yo sabemos de que eso no se, o sea, eso no se va a dar. Esos miserables no se van a sentar con alguien, con el pueblo a quienes consideran ratas de alcantarilla. Así nos consideran esos miserables. Así nos consideran. Y por eso es de que nosotros debemos recordar lo que ellos, cómo nos tienen, en qué nivel. ¿Crees, Omar, que ellos se van a sentar con nosotros? tenemos la forma de cómo exigir y cómo hacerlos que participen y hacerla renunciar. Tenemos la fórmula. No Créeme te que tenemos la preocupes de fórmula de Dina hacerlo. Boluarte, no te preocupes de Dina Boluarte, esa rata de No, alcantarilla ya está de salida. ya, no nos preocupamos Medina Boluarte. Tenemos la solución para recuperar la soberanía del pueblo, para recuperar el orden constitucional. Basándonos en lo que usted me dice, basándose en lo que tú no dices, tenemos la solución o la posible solución, pero es un proceso definitivamente donde viene concientización, sensibilización, viene a hablar, conocernos nosotros mismos, por eso yo le dije hace un momento, ¿no? Conocer al enemigo, conocer los problemas y conocernos nosotros mismos. Para hacer lo que usted dice, tenemos que conocernos, quiénes somos nosotros, quiénes son los que nos apoyan, quiénes no nos apoyan y quiénes son los espectadores, porque aquí hay muchos espectadores y pocos apoyan. Por eso que tenemos que sensibilizar a las personas. Pero es un proceso y en eso Así estamos. es. Entonces, y yo creo que estas propuestas es para mejorarla. Usted por ejemplo, con dos palabras, me da otra salida para mejorar la propuesta. Y de eso se trata, ¿no? De que todos pongamos las propuestas en sí para darle solución a esto. Entonces, primeramente le había dicho que las tres formas de acción eran, ¿no? Elecciones generales, la segunda era no ir a elecciones y la tercera era la insurgencia, ¿no? Vamos a lo que es la primera forma de acción, que ir a elecciones generales. Entonces, si nosotros vamos a, si nosotros vamos a elecciones generales, ¿me escuchan? Sí, 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 absolutamente. Sí, sí, adelante. Si nosotros nos vamos a elecciones generales, primero tenemos que saber qué candidatos van a participar en las elecciones que ya sabemos. Tenemos que saber qué persona lidera la masa electoral, que ya sabemos, y acabo de hacer un paréntesis, Pedro Castillo lidera la masa electoral, aún lidera la masa electoral, pero Pedro Castillo tiene un pequeño problema. El problema es que ha hecho una alianza con JP, ¿correcto? Y muchas personas que estamos con Castillo se han dividido o se han separado por esa alianza. Entonces, ha perdido o ha debilitado, al parecer, ha debilitado esa masa votante que tiene Castillo. No en su totalidad, pero sí una parte. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Que para restablecer el orden constitucional, para sacar a Keiko, para sacar a Fuerza Popular, para meterlos presos a estos miserables, para traerlo a Cerrón de donde está y meterlo preso en Chayapalca, para hacer todo lo que tenemos que hacer, tenemos que tener mayoría en el Congreso. Y la mayoría en el Congreso se hace con 67 diputados y 32 senadores. Le pregunto a usted, Manuela, ¿usted cree que un partido político de los 42 miserables que están ahorita presentándose a las elecciones van a llegar a tener 32 senadores y 67 diputados para lograr lo que nosotros queremos como pueblo? He ahí la tremenda responsabilidad de que todos hagamos eco de que no se debe votar, no se debe marcar los logos de estas organizaciones mafiosas y criminales. Esa es la responsabilidad que tenemos de identificar, de llamarlos ratas de alcantarilla, mafiosos criminales a estas organizaciones que pretenden perpetuarse en el poder a través de este proceso de elecciones. Por eso les pido a nuestros entrevistados que sean claros, que identifiquen quiénes son los mafiosos. Aboquémonos a ello, estamos en ese proceso. Entonces, si hacemos incidencia sobre eso, yo pienso que la población, los ciudadanos que están hartos de todo este escenario de alta criminalidad en nuestra patria, el Perú, no tendrían que votarlos. Pero si hablamos a baja voz, si dejamos de que nos lean entre líneas, si no identificamos, si no los llamamos como lo que debemos llamarlos, a estos que pretenden a través de estas organizaciones mafiosas continuar en el poder,
va a seguir votando la población. Entonces, yo les pido, por eso mismo que acaba de decir Omar Roldán, compartan este tipo de información, hagan incidencia de este tipo de programas para saber quiénes son nuestros enemigos y quiénes pretenden quedarse en el poder a través de este proceso de elecciones. Vital lo que dices, Así es. debemos de tener mayoría en el Congreso, pero, pero eso se tiene que hacer generando conciencia social, conciencia de clase, y quienes nunca más debemos de elegir. No nos dejemos engañar. O sea, eso también, Por eso, partiendo siempre, como le dije hace un momento, de los principios democráticos y las normas democráticas, esa es una forma de acción, participar en elecciones. Pero para participar tendríamos que tener la confianza y la seguridad de que vamos a colocar 67 diputados y 32 senadores para que hagan los cambios que nosotros necesitamos hacer, para que metamos preso a Keiko, para que saquemos a Fuerza Popular de este engranaje político que tiene, a todos estos narcotraficantes, corruptos, delincuentes, extorsionadores, sicarios, a quienes mataron a los 45, 50 manifestantes en el año 2022, que todos ellos paguen su cárcel. Necesitamos 67 diputados y 32 senadores. Para eso tendríamos que ver Omar, qué partido. te hago una pregunta de cajón. Si tú fueras congresista, desde tu escaño, ¿promoverías ese diálogo que has señalado? Mire, si yo fuera congresista, ahí en esa granja de delincuentes, créame de que las normas congresales no van a permitir hacer nada. Porque el problema es eso, Manuela. Usted puede ser Pero más allá congresista de y puede esas ser muy. normas que quien llegue al Congreso tiene que derogarlas, eso también hay que mandar ese mensaje. Todas esas nefastas Claro, leyes dadas por este Congreso tienen que ser derogadas. Pero yo te digo, en una claro, eventualidad, vamos a ponernos en un hipotético caso, seas congresista, ya juramentaste, si tu primera propuesta en el Congreso es esa de diálogo, ¿lo propondrías? claro, pero no me van a hacer caso, mi estimada Manuela. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no van a hacer caso? Porque no tengo mayoría en el Congreso. Porque yo puedo proponer los mejores proyectos de ley para el país. Pero ese proyecto de ley, para que se haga efectivo una ley, tienes que tener votos. Si no tienes votos, no lo vas a hacer. Entiéndanme eso. O sea, es imposible que un congresista patriota como usted, como yo, como los 35 millones que nos están escuchando, lleguen al Congreso con buenas ideas. Sí van a llegarlos. Pero a ver, convenza a las demás ratas que están ahí. Si usted no tiene mayoría en el Congreso, si no tiene consenso, no lo va a hacer. Es imposible. No se puede. Hay congresistas muy buenos que pueden llegar al Congreso el próximo año y van a querer sacar mejores leyes para el pueblo. Y le aseguro que cuando él quiera sacar su ley, ese proyecto de ley, mandar a la comisión y de la comisión al pleno, en el pleno le va a decir cuántos votos tienes. Ah, ya, archivado. Ese es el funcionamiento. Pues si no conocemos cómo funciona el Congreso, de nada nos vale poner excelentes congresistas, de nada nos vale poner si lo que necesitamos es cantidad. En esa basura de Congreso, discúlpeme usted, se necesita cantidad y calidad. Eso se necesita ya para poder cambiar al país. Si no tenemos ni cantidad y no tenemos calidad, no lo vamos a hacer. Por eso que yo no estoy de acuerdo con las elecciones de 2026. Yo tengo amigos en partidos políticos, tengo muchas cosas con bastante, pero no comparto porque no se puede hacer. Hay personas de bien que quieren llegar al Congreso, pero que no van a cumplir las expectativas y se van a unir a esa cúpula de delincuentes porque la mafia crece en el Congreso. Mientras que usted no tenga, mi estimada Manuela, no tenga fuerza en cantidad, no tenga fuerza de votación, no se va a poder hacer nada. Mire, a Castillo lo votaron con 102, 101 votos, necesitan 104. Y su superalianza que ha hecho con JP, el dueño de JP votó en abstención. O sea, se da cuenta cómo manejan las votaciones en el Congreso. Por más que una persona quiera hacer bien en el Congreso, quiere ir con buenas leyes, no lo van a dejar porque la masa congresal es la que vale. La mayoría en el Congreso es la que vale. Y con este Congreso para el 2026 no va a haber mayoría en el Congreso. Todo va a ser negocio. Va a ser peor de lo mismo. Por eso es que yo siempre me enfoco en lo que es la mayoría congresal. Si hay un partido que tuviese mayoría congresal, bien. Si usted va al Congreso y usted propone una ley que es en beneficio del pueblo, créame que se la van a archivar. Porque lo que necesita primeramente para las mejores leyes para el pueblo, ¿qué cosa es? Votos. Si no tiene votos del Congreso, no lo va a hacer. Y eso lo vemos todos los días. O sea, a eso me refiero por el tema de las elecciones, que yo creo que no deben de ser
no es no es viable para salir de este caos y de recuperar el orden constitucional. Por eso que yo desecho esta forma de acción, pero tengo que decirla, porque es una forma de acción democrática, ir a votar. La otra acción democrática es no votar y aplicar lo que dice la Constitución, no recuerdo el artículo, creo que es 137, no recuerdo bien, o 122, creo, no sé, donde habla de que necesitas el 50% más uno para anular las elecciones. Tendremos el 50% más uno de la masa electoral para anular las elecciones, tendremos que trabajar ahí, concientizando, sensibilizando a la gente. Pero créame, de que hay un porcentaje de la derecha distribuido entre Keiko, delincuente, Cerrón, delincuente, que de la izquierda, que va a querer votar, van a querer votar, van a querer votar. Entonces, ya pasó en Bolivia, creo yo, donde el no voto, el voto nulo, el voto blanco no prosperó. Entonces, el no ir a votar y anular las elecciones también tiene digamos, un ápice de duda, porque tendremos que convocar al 50% de los peruanos más uno para que no voten. Y solo así anularíamos las elecciones. Y pongamos que anulamos las elecciones, que llegamos a tener el 50% más uno. ¿Qué viene después? ¿Quién sigue en el Congreso? ¿Quién sigue presidente? O sea, nos podemos a pensar eso, el antes, durante y después. Yo tampoco no veo viable esa forma de acción, pero es una forma de acción constitucional y democrática, porque es lo que le dice el pueblo, lo que le dice la Constitución, lo que dice el Pacto Social. Vote o no vote, es voluntario, obligatorio, como quiera, pero es su decisión democrática de votar o de no votar. Por eso que nosotros Así nos es, vamos a la tercera forma de acción. la mesa de diálogo. Y bueno, vamos a tenerlo a Omar Roldán, ex mayor del ejército peruano, ex miembro de la DINI. Lo vamos a invitar para otras entrevistas, otras conversaciones. En todo cambia noticias. Gracias, Omar. Pero antes de que te retires, te voy a hacer una pregunta. Permíteme solamente saludar y agradecer siempre a los seguidores de Todo Cambia Noticias. Retornamos recargados y con más fuerza, ratificando nuestras convicciones de seguir generando y lograr esa tan ansiada unidad del pueblo, ese generar conciencia de clase, ese ratificarnos en nuestras convicciones de generar en algún momento justicia social, paz, no la paz de los cementerios, la paz con justicia, de luchar contra los criminales y mafiosos vendepatrias, terroristas de Estado que han sumido en la grave crisis a nuestra patria, el Perú, de seguir haciendo incidencia en los peruanos en el exterior lo que está pasando en nuestra patria, de seguir comprometidos con nuestro pueblo peruano. Por eso cuando decía Omar, en el Congreso tiene que estar gente de calidad y cantidad, no, tiene que estar el pueblo, tiene que estar el pueblo, pero no el que tiene el discurso del pueblo y se acuesta con la derecha y tiene relaciones contra natura con la derecha, no, sino ese pueblo valiente, real, consecuente, ese pueblo golpeado, ese pueblo que necesita hacerse respetar, ese pueblo que ha sido ignorado no solamente los últimos 30 años, sino siempre. Gracias a nuestros seguidores, suscriptores que están en esta transmisión, a Blanquita Zulema, gracias por hacer incidencia y ser nuestra moderadora. Gracias a Ledis, a Joel, Perita, a Blanca Zulema, a Bambi, a Berta Rivera, a Joel, cada uno de los que están en esta transmisión regresó. Todo cambia noticias. No nos van a poder tumbar una vez más. Aquí estamos íntegros, enteros, moralmente, como debería ser una Bastida, así como deberían ser nuestros seguidores de Todo Cambia Noticias. Me han pretendido cerrar el canal, no lo han logrado. Me han puesto obstáculos económicos, no tengo la posibilidad de mandar un solo centavo al Perú. ¿Por qué? Por dedicarme a hacer este tipo de programas. No importa, no importa, no me interesa. Lo único, me acusan de todo, no me van a acusar de terrorista, menos de corrupta, menos de fujimorista. Aquí estamos para seguir haciendo incidencia de lo que pasa en nuestra patria y para seguir apostando por los que no tienen voz. Todo cambia, no se vende, no se hipoteca,
no se casa con los corruptos miserables como pretenden. Luz Marina, gracias, gracias Clara, gracias Blanquita, a cada uno, a Ruth Rivas, a Elena, a Toj, gracias por informarnos, nos dice. Vamos a seguir invitando, a partir de hoy continuamos con todas las transmisiones y bueno, no lograron su objetivo de sacarnos de Todo Cambia Noticias. Gracias, Omar. Una pregunta para cerrar, haciéndote la invitación, como siempre, para seguir conversando este y otros temas. Queda muchas preguntas. Me hubiera gustado conversar sobre este libro, El gato pardismo, que es interesante abordarlo, toda vez que en ciencias políticas el gato pardismo, amigos, significa que es cambiar todo para no cambiar nada, ¿no? Ustedes lo saben. Y eso es lo que han hecho siempre en esa puerta giratoria de los que hoy tienen el poder y siempre se han mantenido en el poder. El pueblo tiene que cambiar ello. Omar, ¿perteneces a alguna organización política? ¿Vas a presentarte en este proceso de elecciones? Danos tu respuesta. Mire, como cualquier ciudadano, yo pertenezco a una asociación, a una formación política, a un partido político, a una organización política. ¿De qué partido? Pertenezco. Obras. Ah, de Belmo. Pertenezco. Sí. Sin embargo, aún así perteneciendo, yo no estoy de acuerdo con las elecciones, como lo acabo de decir hace un momento. Porque mi derecho a la política me permite la democracia creer o no creer en un partido político. Pero así crea, yo creo primero en mis principios y convicciones. Yo me considero humanista, socialdemócrata, pero soy soldado y soy un soldado patriota. Y si las cosas no van bien, no van bien. Y las cosas son claras. Entonces, para terminar, Manuel, y muchas gracias por la invitación. Mire, ¿qué es lo que queremos todo el común de los peruanos? Y hablo por el trabajo que hemos hecho acá en el Perú y en Lima. Nosotros queremos evitar una convulsión social en el país. Queremos hacer una asamblea constituyente. Queremos devolver la democracia al país. Queremos que se haga justicia con Pedro Castillo. Queremos una reforma política, reforma judicial, una reorganización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Queremos cohesionar a este monopolio de la violencia, que es Fuerzas Armadas, Policía Nacional, con la población. Que ellos sepan cuáles son sus funciones y cuáles son las funciones de nosotros como pueblo. Queremos que que la elección del defensor del pueblo, del presidente del Poder Judicial, del Ministerio Público sea mediante voto popular. Queremos que los congresistas sean congresistas de bien, que nos representen de bien. Queremos que se juzgue y que se meta preso a Dina Boluarte por las muertes y por todo lo que ha hecho. Queremos que Keiko y todo su cúpula mafiosa se vaya presa. Queremos limpiar la democracia. Pero para eso necesitamos definitivamente un acto, digamos, menos violento, pero más estratégico. Yo sé que no cae bien a muchas personas hablar de mesa de diálogo, pero si entienden un poquito más lo que es mesa de diálogo en un conflicto social y lo que es interpretar las constituciones en el artículo 1, 45, 46, qué cosa es la Carta Democrática y cuál es el poder que tenemos nosotros como pueblo, lo podemos lograr. Entonces, ese es el principio que tenemos nosotros, tanto Asprata como la Juventud Patriótica del Perú Nacional. Entonces, Manuela, yo le agradezco. Éxito para su programa. ¿Vas a participar como candidato en obras, Omar? No, yo no quiero Vas ser es- candidato. Yo soy, como le dije, yo soy soldado. Y acá quiero ser, para hacer un entendimiento a lo que yo me refiero. Yo elegí, Manuela, ser militar. A mí nadie me impuso ser militar. Yo elegí ser soldado. Y eso nadie me lo va a quitar. Así esté fuera de mi institución, yo sigo siendo soldado. ¿Correcto? Pero las ciencias políticas me eligió a mí. Por eso que estoy estudiando una carrera que me eligió a mí. Entonces, creemos que con el equipo que estamos formando tenemos la convicción de poder ayudarnos a salir de este embrollo que se llama quiebre de orden constitucional. No soy político, porque una cosa es ser político, otra cosa es ciencias políticas. Una cosa es ser política, otra cosa es ser mando y poder, mando obediencia. Nosotros somos unas personas patriotas que queremos lo mejor para el país. A sus órdenes, Manuela,
No, Muchísimas no es que no es gracias, un gusto, Omar. Muchísimas gracias, no es un Omar. tema. Yo quisiera que antes que te despidas, mandes un saludo para los peruanos en el exterior. Ustedes tienen que saber que somos más de 4 millones de peruanos que estamos fuera de nuestra patria, muchos de ellos en condición de irregulares, en muchos de nosotros con muchos años fuera de nuestra patria, el Perú, pero salimos del Perú, pero el Perú no ha salido de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras acciones.